Bueno, aquí estamos en otro video. Vamos a hacer un ejercicio de el teorema de Thevenin. Bien, vamos a empezar con esta fuente de corriente de valor de 1 amperio. Bien, en paralelo con una resistencia de valor de 0.8 ohmios. Acá viene una resistencia de 5 ohmios, una resistencia de 5. Bien. Acá viene una resistencia de 2 ohmios y una resistencia de carga. Y la vamos a llamar RL. Bien. Y acá va a estar mi punto A y acá va a estar mi punto B. Me piden hallar acá una corriente I sub L. Bien. Ok, y me piden hallar el equivalente Thevenin. Bien. Entonces, para el equivalente Thevenin, lo primero que vamos a hacer vamos a hallar el voltaje Thevenin. Bien. Para hallar el voltaje Thevenin en estos puntos de acá, lo que se hace es medir el voltaje de estos dos puntos, el voltaje A y el voltaje B, en circuito abierto. ¿Qué quiere decir en circuito abierto? Que esta parte de acá se tiene que abrir. O sea, vamos a abrir esto de acá y abrir esto. ¿Sí? Entonces vamos a pintar el circuito equivalente de acá. Vamos a poner bien acá mi punto A y mi punto B. ¿Bien? Ok, vamos a pintar el circuito como nos quedaría. Tendríamos 1 amperio, tendríamos tierra, va a una resistencia de 0.8. Bueno, estas dos resistencias de 5. Bien, tendríamos esta resistencia de 2 ohmios y acá estaría mi punto A y mi punto B. Bien, y claramente acá vamos a tener un voltaje diferencial que lo vamos a llamar voltaje Thevenin. ¿Listo? Ok, como habíamos visto en el video anterior, esta parte de acá se puede hacer por transfo. Vamos a hacer esto bien, que se vea. De transfo de fuentes, ¿cierto? En donde veíamos que si teníamos una corriente, una fuente de corriente, ¿cierto? En paralelo con una resistencia, ¿cierto? R y una corriente I. Esto vendría siendo igual a una fuente de voltaje V en serie con una resistencia R. ¿Listo? Haciendo este recorte de acá, vamos a hacer o a plantear el circuito equivalente. ¿Bien? Donde para hacer esto tenemos que tener que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Queremos hallar el voltaje, la corriente es 1 amperio, la resistencia es 0.8. Por tanto, me da una fuente de voltaje de 0.8 voltios. Acá tenemos tierra. Tenemos la resistencia que no cambia, la que no cambia es 0.8. Luego estas dos resistencias, que la vamos a poner acá en rojo. Bien. Vamos a quedar acá a hacer un zoom. Bien. Tengo estas dos resistencias que es de 5 y acá un punto y otro punto. Su resistencia equivalente pues vendría siendo en este caso 2.5. ¿Por qué 2.5? Pues porque cuando las dos resistencias que están en paralelo tienen el mismo valor, que en este caso es 5 y 5, la resistencia equivalente, esta es la resistencia equivalente, es el valor de una dividido entre 2. ¿Sí? Si no, pues se puede hacer 1 entre R equivalente es igual a 1 sobre 5 más 1 sobre 5. ¿Bien? Listo. Bien. Entonces tenemos acá una resistencia de 2.5 ohmios, ¿cierto? Y tenemos una resistencia acá de 2 ohmios. Y acá tenemos mi voltaje A, mi punto A, mi punto B, mi voltaje diferencial, voltaje Thevenin. ¿Eh? Que bueno, el diferencial acá, pero pues
una de estas patas está con respecto a tierra, ¿no? La sería de medir el voltaje acá, ¿cierto? Ok, de acá se puede hacer un divisor de voltaje fácilmente, donde podemos decir que el voltaje Thevenin vendría siendo igual a los 0.8, vendría siendo igual a los 0.8 voltios, ¿cierto? La resistencia a la que yo quiero hallar, ¿cierto? Que es sobre 2 ohmios, sobre la suma de las resistencias. O sea, 2 ohmios más 2.5 más 0.8 me da 5.3 ohmios, y voltios. ¿Bien? Se cancelan los ohmios y me quedan voltios. ¿Listo? Vamos a seguir por acá. Vamos a limitar esto por acá, por aquí. Bien. El voltaje Thevenin me queda que esto es igual a 0.3 voltios. Ok, ya encontré mi primer inciso, que es hallar el voltaje Thevenin. El segundo inciso es hallar la resistencia equivalente Thevenin. Bien, para la resistencia equivalente Thevenin se apagan las fuentes independientes. Vamos a poner off fuentes independientes. Bien, recordando acá que una fuente independiente puede ser acá una corriente, ¿cierto? Supongamos que esto es un punto acá. Esta es una corriente, esta es una fuente independiente de corriente. Y esto de acá es una fuente independiente de voltaje. Bien. Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Vamos a poner esto de forma un poco más organizada. Bien. Tenemos una fuente independiente de corriente. Bien. Si en nuestro circuito tenemos una fuente de corriente independiente, lo que vamos a hacer para hallar la resistencia equivalente es abrirla. ¿Cómo se abre una fuente independiente de corriente? Muy fácil. Es un abierto. ¿Y cómo se abre una fuente independiente de voltaje? Ok. Es un corto. ¿Bien? Entonces, tener presente esto. Para una fuente independiente de corriente se abre, y para una fuente independiente de voltaje se cortocircuita. ¿Bien? Ok, teniendo esto presente, vamos a borrar esto. Independiente. Independiente. Ok. Bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a hallar nuestro circuito equivalente. Acá tenemos nuestro circuito, ¿no? De este circuito tenemos una fuente independiente de corriente. Esta fuente independiente de corriente la vamos a abrir. ¿Cómo la abrimos? Ok. Un abierto. Bien. Listo. Luego una resistencia acá, que de valor 0.8. Luego a la resistencia equivalente de esta acá, que es 2.5. Luego a la otra resistencia acá, que valor es 2 ohmios. Y tenemos mi punto A y mi punto B. Entonces lo que vamos a hacer para hallar la resistencia equivalente es pararnos en este punto, en punto A y en punto B. ¿Bien? Y vamos a poner un ojito acá. ¿Bien? Este va a ser nuestro ojo. Y con respecto a este ojo vamos a ver qué resistencia hay acá. ¿Sí? Entonces, como esto es un abierto, pues esto es lo mismo que decir lo siguiente. Tengo una resistencia de 0.8, una resistencia de 2.5, tenemos una resistencia de 2 ohmios, tengo un punto A y un punto B, ¿cierto? Un punto A y un punto B. Bien, listo. Estas dos resistencias están en serie, por tanto, ¿qué nos queda? Nos queda 0.8 más 2.5, 3.3. Nos queda la resistencia de 2 ohmios, me queda mi punto A y mi punto B. Y estas dos resistencias, si la vemos, ¿cierto? Acá con el ojo,
están en paralelo. ¿Bien? Entonces acá la resistencia equivalente, pues 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 3.3 más 1 sobre 2. ¿Sí? Bien, que eso nos daría una resistencia equivalente. Acá vamos a tener un punto A, un punto B y una resistencia equivalente cuyo valor es de 1.24 ohmios. ¿Bien? Entonces, ya para terminar con el ejercicio, vamos a hallar, bueno, a poner en sí el circuito equivalente. Entonces, teniendo en cuenta el teorema de Thevenin, bien, Thevenin que me dice a mí, ok, usted puede tener cualquier circuito, la porquería que usted quiera, pero ese circuito, al fin de cuentas, se puede reducir de esta manera. Un punto A y un punto B. Tener una fuente de corriente, una fuente de voltaje, perdón, en serie con una resistencia, que en este caso la fuente de voltaje nos dio ¿cuánto? Nos dio 0.3 voltios. Y la resistencia nos dio 1.24 ohms. ¿Bien? Y este circuito de acá es el equivalente al circuito que teníamos anteriormente, a esta de acá. Que si bien es cierto, pues no es un circuito así muy difícil, digamos, porque no se requieren muchos artilugios, ya sea circuitales o matemáticos, pero que nos ayudan a aproximar, ¿cierto? Y hallar su circuito equivalente teniendo en cuenta el teorema de Thevenin.